La idea de que mente y cuerpo se hallan separados y distintos se remonta a Platón y a los antiguos griegos. Pero fue el filósofo francés René Descartes, durante el siglo XVII, el primero que describió en detalle la relación entre la mente y el cuerpo. En 1633 Descartes escribió El Tratado del Hombre, su primera obra filosófica. En ella describe el dualismo de mente y cuerpo. La mente inmaterial o alma tiene asiento en la glándula pineal, en el cerebro, y es la responsable del pensamiento. El cuerpo es como una máquina movida por espíritus animales o fluidos que recorren el sistema nervioso y producen el movimiento. Tal idea la había popularizado durante el siglo II Galeno, unida a su teoría de los humores, pero Descartes fue el primero en describirla en detalle y en subrayar la separación entre la mente y el cuerpo. En una carta al filósofo francés Marin Mersenne, Descartes explicaba que la glándula pineal es el asiento del pensamiento y por lo tanto allí debe residir el alma, pues no puede separarse una cosa de la otra. Esto era importante ya que de otra manera el alma no se encontraría unida a ninguna parte sólida del cuerpo, sino solo a los espíritus psíquicos. Descartes imaginaba la mente y el cuerpo interactuando por medio de una conciencia de los espíritus animales que se decía fluían por el cuerpo. Se pensaba que la mente o el alma con asiento en la glándula pineal en lo profundo del cerebro, en ocasiones se hacía consciente de los espíritus móviles, que producían luego la sensación consciente. De esta manera, el cuerpo podía afectar a la mente, asimismo, la mente podía afectar al cuerpo, haciendo fluir espíritus animales hacia una parte determinada del cuerpo, iniciando así la acción. Inspirándose en los jardines de Versalles, con sus sistemas de riego y sus sofisticadas fuentes, Descartes describe a unos espíritus del cuerpo que actúan sobre los nervios y los músculos como la fuerza del agua y por este medio causan el movimiento de todas las partes. Las fuentes eran controladas por un fontanero y aquí halló Descartes una analogía de la mente. Hay un alma que razona en esta máquina. Tiene su sede principal en el cerebro, donde es como el fontanero que debe estar junto al depósito, desde donde salen todas las tuberías de la máquina, cuando desea hacer empezar, detener o de algún modo alterar sus acciones. Aunque los filósofos siguen debatiendo la cuestión de si mente y cerebro son entidades distintas, la mayoría de los psicólogos identifican la mente con los procesos cerebrales. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la distinción entre salud mental y física es una cuestión increíblemente compleja. Su estrecha relación se deja ver cuando el estrés mental llega a producir enfermedades físicas o bien cuando los desequilibrios químicos afectan al cerebro. La práctica de inducir estados de trance como medio de curación no es nueva. En varias culturas antiguas, entre ellas las de Egipto y Grecia, no era nada extraño llevar a los enfermos a templos del sueño para que se curaran en un estado próximo al sueño mediante la sugestión de ciertos sacerdotes. En 1027, el médico persa Avicena documentó los rasgos del estado de trance, pero su empleo terapéutico quedó prácticamente abandonado durante mucho tiempo, hasta que el médico alemán Franz Mesmer lo reintrodujo en el siglo XVIII. El tratamiento de Mesmer consistía en manipular el magnetismo natural o animal del cuerpo por medio de imanes y de la sugestión. Una vez mesmerizadas o magnetizadas algunas personas, experimentaban una convulsión tras la cual decían sentirse mejor. Varios años más tarde, el abate Faria, monje portugués de Goa,
estudió la obra de Mesmer y concluyó que era absurdo pensar que el empleo de imanes fuese necesario. La verdad era aún más extraordinaria. El sueño lúcido o la capacidad de entrar en trance dependía exclusivamente del individuo en cuestión, sin que hubiera necesidad alguna de otras fuerzas. Lo único relevante era el poder de la sugestión. Faria consideraba su papel como el de un concentrador que ayudaba al sujeto a alcanzar el estado mental deseado. En De le cause de rêve lucide describe su método. Una vez elegidos sujetos con las aptitudes indicadas, les pido que se sienten y se relajen, que cierren los ojos, concentren la atención y piensen en el sueño. Quedan a la espera de nuevas indicaciones y de repente, en tono suave o imperativo, les digo, duerman, y entran en el sueño lúcido. A partir del sueño lúcido de Faria, el cirujano escocés James Braid acuñó en 1843 el término hipnosis, del griego hipnos, sueño, y el sufijo sis, estado o acción. Braid llegó a la conclusión de que la hipnosis no es un tipo de sueño, sino más bien un estado de concentración en una única idea con el resultado de una mayor susceptibilidad a la sugestión. Tras su muerte, el interés por la hipnosis decayó hasta que el neurólogo francés Joan Martin Charcot comenzó a emplearla de modo sistemático para tratar la histeria traumática. Esto atrajo la atención de Joseph Breuer y Sigmund Freud, quienes se preguntaron por el impulso que movía al yo hipnótico y descubrieron el poder del inconsciente. Johann Herbart, filósofo alemán del siglo XIX, estudió cómo funciona la mente y en particular cómo trabaja con ideas o conceptos. Teniendo en cuenta la cantidad de ideas que tenemos en la vida, ¿cómo estamos cada vez más confusos? Herbart consideró que la mente debe de utilizar algún sistema para diferenciar y almacenar las ideas. También trató de explicar que aunque las ideas existen para siempre, Herbart las consideraba indestructibles, algunas parecen existir más allá de nuestro pensamiento consciente. Otro filósofo alemán del siglo anterior, Gottfried Leibniz, había investigado ya la existencia de ideas más allá de la conciencia, a las que llamó pequeñas percepciones. A modo de ejemplo, Herbart señaló que a menudo recordamos una percepción como un detalle de una escena, aunque no seamos conscientes de haberla percibido en el momento. Por lo tanto, esto supone que con frecuencia percibimos las cosas y guardamos de manera inconsciente su recuerdo. Según Herbart, las ideas se forman a partir de la combinación de la información que aportan los sentidos. El término con el que se refiere a las ideas, Vorstellung, abarca los pensamientos, las imágenes mentales y hasta los estados anímicos. Todos conforman el contenido de la mente. Y Herbart los considera elementos dinámicos, no estáticos, capaces de moverse e interactuar entre sí. Las ideas, decía, pueden atraerse y combinarse con otras ideas o sentimientos, o repelerse de manera parecida a los imanes. Las ideas similares, como un color y un tono, se atraen entre sí y se combinan para formar una idea más compleja. Si dos ideas son disímiles, pueden coexistir sin asociarse. Esto hace que se debiliten con el tiempo, con lo cual acaban hundiéndose por debajo del umbral de la conciencia. Cuando dos ideas se contradicen abiertamente, se produce una resistencia, y los conceptos se convierten en fuerzas cuando se resisten entre sí. Se repelen mutuamente con una energía que empuja a uno de ellos más allá de la conciencia, a lo que Herbart denominó un estado de tendencia y hoy día llamamos
inconsciente. Herbart concebía el inconsciente como un almacén para ideas débiles o contrarias. Al proponer una conciencia dividida en dos partes por un umbral, deseaba ofrecer una solución estructural para explicar la gestación de las ideas en una mente sana. Más tarde, Sigmund Freud consideró que se trataba de un mecanismo mucho más complejo y combinó los conceptos de Herbart con su propia teoría sobre los impulsos inconscientes para poner los cimientos del enfoque terapéutico más importante del siglo XX, el psicoanálisis. La pregunta ¿quién soy? Ha sido objeto de estudio desde los antiguos griegos. Sócrates consideraba que el fin principal de la filosofía era conseguir una mayor felicidad a través del análisis y la comprensión de uno mismo, tal como expresa su célebre frase: «Una vida sin examen no merece vivirse». En La enfermedad mortal, Søren Kierkegaard propone el autoanálisis como medio para comprender el problema de la desesperación, que según él, no procedía de la depresión, sino de la alienación del yo. Kierkegaard describió varios niveles de desesperación. El más bajo y común procede de la ignorancia. La persona tiene una idea equivocada de lo que es el yo y desconoce la existencia o la naturaleza de su yo potencial. Tal ignorancia es próxima a la felicidad y tan intrascendente que Kierkegaard dudaba de que pudiera considerarse desesperación. La verdadera desesperación surge, según él, cuando aumenta la conciencia de sí, y los niveles más profundos de desesperación nacen de una aguda conciencia del yo, unida a una profunda aversión hacia el mismo. Cuando algo sale mal, como cuando se suspende una oposición para ser juez, puede parecer que la persona se desespera por algo que ha perdido. Pero si se profundiza, según Kierkegaard, se descubre que la persona no se desespera en realidad por la cosa, el suspenso, sino por sí misma. El yo que fracasó en su objetivo se ha vuelto intolerable. La persona había querido convertirse en un yo diferente, en este caso el juez, y en tal momento se ve atrapada en un yo fracasado y en la desesperación. Kierkegaard utilizó el ejemplo del hombre que quería convertirse en emperador y señalaba que aunque este hombre consiguiera su objetivo, habría abandonado su antiguo yo, tanto en su deseo como en su logro. Trataba de deshacerse de sí mismo. Dicha negación del yo es dolorosa, pues la desesperación es abrumadora cuando un hombre se rehúye a sí mismo. Cuando no se posee a sí mismo, no es el mismo. Kierkegaard ofrecía una solución. Concluía que se pueden encontrar la paz y la armonía interior si se reúne el valor para ser el que uno es en vez de querer ser otro. Escribió: querer ser aquel que uno es verdaderamente, eso es lo opuesto a la desesperación. Por tanto, Kierkegaard creía que la desesperación del individuo desaparece cuando deja de negar quién es realmente y trata de descubrir y aceptar su verdadera naturaleza. Su énfasis en la responsabilidad individual y en la necesidad de encontrar el verdadero ser y el propósito en la vida suele considerarse el inicio de la filosofía existencialista. Sus ideas inspiraron el uso de la terapia existencial por parte del psiquiatra Laing y han influido en las terapias humanistas de psicólogos clínicos como Carl Rogers. Entre los parientes de Francis Galton había muchas figuras eminentes, entre ellas Charles Darwin, así que no es de extrañar que se interesara por la cuestión del origen de las capacidades. Galton fue el primero que señaló literalmente naturaleza y crianza,
como dos influencias cuyos efectos podían medirse y compararse, y sostuvo que estos dos elementos determinaban la personalidad. En 1869 estudió su propio árbol genealógico, así como el de los jueces, estadistas, comandantes, científicos, literatos, adivinos, remeros y luchadores, para analizar la herencia de ciertos rasgos, tema de su libro Hereditary Genius. Tal como esperaba, halló más individuos de gran talento en ciertas familias que en la población en general. No obstante, no podía atribuir esto con seguridad a la sola herencia, dadas las ventajas asociadas a la crianza en un ambiente privilegiado. El propio Galton pertenecía a una familia acomodada y tuvo acceso a una educación muy por encima de la media. Francis Galton emprendió otros estudios, entre ellos la primera gran encuesta basada en un cuestionario que fue enviada a miembros de la Royal Society para conocer sus intereses y afiliaciones. Publicó los resultados en English Men of Science, donde afirmaba que allí donde lo innato y lo adquirido se ven obligados a competir, triunfa lo innato. Las influencias externas dejan huella, sostenía Galton, pero nada puede borrar las marcas, mucho más profundas del carácter individual. Con todo, insistía en que tanto lo innato como lo adquirido son fundamentales para conformar la personalidad, pues incluso los más altos dones naturales pueden verse perjudicados por un ambiente o crianza defectuosos. Así, la inteligencia se hereda, pero debe favorecerse con la educación. En 1875 llevó a cabo un estudio sobre 159 parejas de gemelos. Observó que no seguían el patrón normal de semejanza entre hermanos, con un parecido moderado, sino que eran o muy parecidos o muy distintos. Pero lo que realmente le sorprendió era que el grado de semejanza nunca cambiaba con el tiempo. Galton había previsto que una crianza en común tendería a reducir la diferencia entre los gemelos a medida que crecieran, pero constató que no era así. Lo adquirido no parecía tener la menor relevancia. El debate en naturaleza versus educación sigue abierto. Algunos son partidarios de las teorías de Galton, incluida la que hoy llamamos eugenesia, según la cual se puede criar a la gente como a los caballos para reforzar ciertos rasgos. Otros consideran que todo bebé es una tabula rasa y que todos nacemos iguales. Hoy la mayoría de psicólogos asume que tanto lo innato como lo adquirido son clave en el desarrollo humano e interactúan de forma compleja. El médico francés Jean-Martin Charcot, considerado el fundador de la neurología moderna, estuvo interesado por la relación entre psicología y fisiología. En las décadas de 1860 y 1870 estudió la histeria, término usado entonces para referirse a una conducta emocional extrema en las mujeres que se pensaba era causada por problemas del útero, histeria en griego. Los síntomas podían ser la risa o el llanto excesivos, contorsiones y movimientos exagerados corporales, desmayos, parálisis, convulsiones y ceguera y sordera transitorias. Tras observar miles de casos de histeria en el hospital de la Salpêtrière de París, Charcot definió las leyes de la histeria, creyendo comprender completamente la enfermedad. Sostuvo que se trataba de una enfermedad hereditaria y crónica y que sus síntomas eran desencadenados por un shock. En el ataque de histeria, todo se desarrolla según las reglas, que son siempre las mismas, válidas para todos los países, todas las épocas, todas las razas, pues son, en resumen, universales.
apuntó que el parecido de la histeria con una enfermedad física parecía aconsejar la búsqueda de una causa biológica, pero sus contemporáneos rechazaron su planteamiento. Algunos creyeron incluso que las histéricas de Charcot representaban el comportamiento que él les había indicado. Pero uno de sus alumnos, Sigmund Freud, estaba convencido de que era un mal físico y le intrigaba, y fue la primera enfermedad que describió en su teoría del psicoanálisis. El médico alemán Emil Kraepelin creía que la mayoría de las enfermedades mentales tienen un origen biológico, y a menudo se le considera el fundador de la psiquiatría médica moderna. En su Tratado de Psiquiatría, publicado en 1883, ofreció una detallada clasificación de las enfermedades mentales, entre ellas la demencia precoz, llamada así para distinguirla de la demencia de aparición tardía como el mal de Alzheimer. En 1893, Kraepelin describió la demencia precoz, hoy llamada esquizofrenia, como una serie de estados clínicos que comparten una peculiar destrucción de las conexiones internas de la personalidad psíquica. Observó que esta enfermedad, caracterizada por la confusión y el comportamiento antisocial, comienza a menudo al final de la adolescencia o el comienzo de la vida adulta. Más adelante la dividió en 4 subcategorías. La demencia simple, la primera, se caracteriza por un lento decaimiento y retraimiento. La segunda, la paranoia, se manifiesta como un estado de miedo y manía persecutoria. La tercera, la hebefrenia, se caracteriza por el habla incoherente y a menudo por una conducta y unas reacciones emocionales inapropiadas, como una carcajada en una situación triste. La cuarta categoría, la catatonia, es notable por la drástica limitación del movimiento y la expresión en forma de rigidez, manteniéndose durante horas en la misma postura, o de actividad excesiva, por ejemplo, balanceándose repetitivamente. La clasificación de Kraepelin continúa siendo la base del diagnóstico de la esquizofrenia. Por otra parte, los estudios post-mortem sobre el cerebro de enfermos de esquizofrenia han revelado anormalidades bioquímicas y estructurales, así como discapacidades de la función cerebral. La tesis de Kraepelin del origen estrictamente biológico de un gran número de enfermedades mentales tuvo una influencia duradera en el campo de la psiquiatría, y muchas de ellas siguen tratándose con medicación en la actualidad. La idea que sostiene que los animales tienen mente y son capaces de pensar de algún modo se remonta a los antiguos filósofos griegos. Aristóteles distinguía 3 tipos de mente: vegetal, animal y humana. La mente de las plantas se ocupa solo de la nutrición y del crecimiento. La mente animal tiene tales funciones, pero se puede experimentar también sensaciones como deseo, dolor y placer, además de iniciar el movimiento. La humana además es capaz de razonar. Según Aristóteles, solo los humanos tienen conciencia de sí y son capaces de un conocimiento de orden superior. El parecido entre humanos y animales era un tema clave para los filósofos, pero más aún para los psicólogos. En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes afirmó que los animales no son más que máquinas complejas movidas por reflejos. De tener razón Descartes, la observación de los animales no nos diría nada acerca de nuestra propia conducta. Sin embargo, 200 años más tarde, Charles Darwin demostró la relación genética entre humanos y animales y explicó que la conciencia se halla ya en los niveles más bajos de la escala evolutiva, y quedó claro que los experimentos con animales podían ser reveladores. Esta fue la postura del médico, filósofo y psicólogo alemán Wilhelm Wundt,
que describió un continuum de vida desde los animales más ínfimos hasta nosotros. En Principios de la Psicología Fisiológica, sostenía que la conciencia es un rasgo universal de todos los organismos vivos y que lo que ha sido desde el inicio del proceso evolutivo. Wundt afirmaba que la definición misma de la vida implica la posesión de algún tipo de mente. En sus palabras, desde el punto de vista de la observación, pues debemos tener, por una hipótesis de lo más probable, que los inicios de la vida mental se remonten a los comienzos de la vida en sentido amplio. La cuestión del origen del desarrollo mental se resuelve así en la cuestión del origen de la vida. Wundt sostiene que tienen algún tipo de mente incluso organismos simples como los protozoos. Si en la actualidad dicha afirmación resulta sorprendente, no nos debe extrañar que resultara totalmente descabellada cuando se formuló por primera vez hace más de 100 años. Wundt estuvo muy interesado en probar sus teorías y se le suele considerar el padre de la psicología experimental. En 1879, en la Universidad de Leipzig, Alemania, puso en marcha el primer laboratorio de psicología experimental. Wundt quería realizar estudios sistemáticos de la mente y la conducta humanas de entrada, mediante el examen detallado de los procesos sensoriales básicos. Esta idea animó a otras universidades de Estados Unidos y de Europa a establecer departamentos de psicología, muchos de los cuales se inspiraron en el laboratorio de Wundt y fueron dirigidos por alumnos suyos, como es el caso del británico Edward Titchener y el estadounidense James Cattell. Wundt opinaba que la descripción exacta de la conciencia es la única meta de la psicología experimental. Aunque entendía la conciencia como una experiencia interior, a él solo le interesaba la forma inmediata real o aparente de esa experiencia, y tal planteamiento lo llevó al estudio de la conducta, cuantificable mediante la observación directa. Wundt hablaba de dos tipos de observación, externa e interna. La primera, la observación externa, registra acontecimientos visibles en el mundo exterior y es útil para apreciar relaciones como la de causa y efecto en los cuerpos físicos, en experimentos de estímulo y respuesta, por ejemplo. Así, si cierto nervio de una rana muerta recibe una descarga eléctrica, los músculos correspondientes se contraen y entonces la pata se mueve. El hecho de que esto ocurra incluso en un animal muerto demuestra que dichos movimientos se pueden dar sin conciencia. En las criaturas vivas, tales acciones son la base del comportamiento automático que denominamos reflejo, como cuando, por ejemplo, retiramos enseguida la mano al tocar algo caliente. La segunda observación, la interna, llamada autoobservación o introspección, percibe y registra acontecimientos internos como pensamientos y sentimientos. Resulta fundamental para la investigación ya que aporta información sobre el funcionamiento de la mente. Wundt estaba muy interesado por la relación entre los mundos interior y exterior, que no consideraba excluyente sino interactiva, y que describió como física y psíquica, y se aplicó así al estudio de las sensaciones humanas como la sensación visual de la luz, pues dichas sensaciones son las que vinculan el mundo físico exterior y el mundo mental interior. Wundt, en uno de sus experimentos, pidió a los sujetos que le informaran de sus sensaciones al percibir una señal luminosa. Esta señal tenía un color, un brillo y una duración determinados, lo que garantizaba que todos los participantes experimentaban el mismo estímulo
y además permitía comparar sus respuestas y repetir el experimento si fuera necesario. Tal énfasis en la posibilidad de replicación fue una referencia para los experimentos psicológicos posteriores. En sus experimentos sensoriales, Wundt pretendía explorar la conciencia humana de un modo mensurable. Se negaba a considerarla una experiencia subjetiva, incognoscible y única de cada individuo. En los experimentos de respuesta a la luz, le interesaba el tiempo que pasaba desde que la persona recibía algún tipo de estímulo hasta que reaccionaba de forma voluntaria, y usó instrumentos diversos para medir con exactitud dicha respuesta. A Wundt le interesaban por igual lo que había de común en los testimonios de los participantes y las aparentes diferencias individuales. Las sensaciones puras, apuntó Wundt, presentan tres componentes: cualidad, intensidad y tono sensorial. Por ejemplo, un determinado perfume puede tener un aroma dulce, cualidad, leve, intensidad, y agradable al olfato, tono sensorial, mientras que una rata muerta puede desprender un hedor, tono sensorial, fuerte, intensidad, y nauseabundo, cualidad. Según Wundt, el origen de toda conciencia se encuentra en las sensaciones, pero éstas no se interiorizan como datos sensoriales puros, sino que se perciben reunidas o compuestas en representaciones como la rata muerta. Wundt se refirió a estas como imágenes de un objeto o de un proceso del mundo externo. De este modo, cuando por ejemplo vemos un rostro con determinados rasgos, tales como el tamaño de la nariz, la forma de la boca, el color de los ojos o el corte del cabello, podemos reconocerlo como el de alguien conocido. Usando como base sus experimentos sensoriales, Wundt sostuvo que la conciencia consiste en tres categorías principales de acciones: representación, voluntad y sentimiento, que juntas forman la impresión de un flujo de acontecimientos unitario. Las representaciones pueden ser percepciones, si representan en la mente una imagen de un objeto percibido en el mundo externo, por ejemplo, un árbol al alcance de la vista, o intuiciones si representan una actividad subjetiva, como recordar un árbol o imaginar un unicornio. Wundt llamó apercepción al proceso por el que una percepción o intuición aparece de manera clara en la conciencia. Así, por ejemplo, se puede percibir un ruido fuerte y repentino, y a continuación apercibir que se trata de una señal de advertencia, que significa que uno va a ser atropellado por un coche si no se aparta de su trayectoria inmediatamente. La categoría de la voluntad está relacionada con el modo en que intervenimos en el mundo externo. Expresa nuestra volición o voluntad en actos que van desde levantar un brazo hasta elegir una prenda. Tal forma de conciencia se halla más allá del control y la medida experimentales. No así la tercera categoría de la conciencia, el sentimiento, que según Wundt se podía evaluar a partir de los informes de los sujetos participantes en un experimento o de la medición de los niveles de tensión, relajación o excitación. Para Wundt, el desarrollo psicológico de la persona viene determinado no solamente por las sensaciones, sino también por influencias sociales y culturales complejas que no se pueden replicar ni controlar en un contexto experimental. Entre dichas influencias incluía la religión, el lenguaje, los mitos, la historia, el arte, las leyes y las costumbres sobre las cuales trató en Psicología de los Pueblos, obra de 10 volúmenes, escrita a lo largo de los últimos 20 años de su vida.
Wundt consideraba el lenguaje una parte especialmente importante de la aportación de la cultura a la conciencia. Todo acto de comunicación verbal comienza por una impresión general, o idea unificada de lo que queremos decir. Una vez que hemos apercibido ese punto de partida general, elegimos las palabras para expresarlo. Mientras hablamos, estamos pendientes de la precisión con que comunicamos el significado deseado. Así podemos decir, no es eso, lo que quiero decir es, y elegir otra palabra o frase para expresarnos mejor. El que escucha debe comprender el significado que trata de transmitir el que habla, pero las palabras en sí pueden no ser tan importantes como la impresión general, sobre todo si hay emociones fuertes en juego. A este respecto señalaba que un individuo suele recordar el significado general de lo que ha dicho otra persona mucho después de haber olvidado las palabras precisas que empleó. Esta capacidad de usar un auténtico lenguaje más allá del mero intercambio de signos y señales, muchos psicólogos lo consideran en la actualidad una diferencia fundamental entre los seres humanos y el resto del reino animal. Podría haber algunas excepciones, entre ellas las de primates no humanos como los chimpancés, pero el lenguaje se considera generalmente como una capacidad propiamente humana y clave para la conciencia. La definición de la conciencia sigue siendo en la actualidad una cuestión muy controvertida, pero desde Wundt no ha cambiado en lo fundamental. El nivel de conciencia de los animales sigue siendo algo indeterminado, lo cual ha llevado a redactar códigos éticos que regulan la ganadería industrial, la experimentación con animales y actividades tales como las corridas de toros y la caza del zorro. Preocupa especialmente que los animales puedan sentir miedo, dolor o molestia de modo similar a como lo sentimos nosotros los humanos. La cuestión clave de qué animales poseen conciencia de sí continúa sin respuesta, si bien algunos psicólogos suponen, como el propio Wundt, que hasta los microscópicos protozoos la tienen.